1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Abra su Biblia de pie. Cuando leemos la Biblia, la leemos de pie en este lugar santo, en acto de reverencia a la palabra de Dios. Amén. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada del 2015, así que si su Biblia suena un poquito diferente es porque otra versión, pero al fin del día es lo mismo. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de la oración. Gracias a Dios por su palabra. ¿Se pueden sentar? Mire, hoy nosotros empezamos esta serie hace 6 semanas atrás, que le hemos titulado Timoteo, la iglesia auténtica. El subtema de hoy es pseudocristianismo. Pseudocristianismo. La carta de 1 Timoteo tiene 6 capítulos. Hemos cubierto 3 de ellos y hoy nos sumergimos en la segunda mitad del libro. La semana pasada estuve reflexionando sobre la primera mitad de 1 Timoteo y con orgullo quiero decirle esto. Me llamó la atención cuánto de lo que aprendimos se refleja en los valores de esta casa. Porque los primeros 3 capítulos que estudiamos, cuando los estudiamos, me di cuenta que nosotros vivimos lo que estamos enseñando. Denle un aplauso a Dios por eso. Y por eso quiero ir directamente a la segunda mitad. Y esto es bien fascinante, porque como empezamos este mensaje 6 semanas atrás, pues lo continuamos hoy en esta segunda mitad. Pablo nuevamente trae a colación el tema de la falsa enseñanza. Pero es un tipo de enseñanza falsa que es muy sutil, que puede parecer tan correcta en la superficie, sin embargo es trampa. ¿Alguna vez usted ha escuchado algo que suena lógico? Que usted dice, tienes razón, eso puede ser verdad. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes en la iglesia, el pastor le dio la parte a un muchacho joven que llevaba un par de meses en la iglesia, y el pastor mío pues tenía la costumbre que cuando un joven tenía un par de meses en la iglesia, lo ponía a participar. Y este muchacho pasó al frente y empezó a testificar, y él viene y dice: yo le doy gracias a Dios porque Dios me salvó. Muy bien. Le doy gracias a Dios porque perdonó mis pecados. Muy bien. Y le doy gracias a Dios porque me puso en el camino ancho. Porque si me hubiese puesto en el camino angosto, pues hubiese sido incómodo para yo caminar y servirle a Dios. Pero me puso en el camino ancho donde todos podemos entrar, porque esto es todo inclusivo. Y si usted no sabe nada de Biblia, usted dice, tiene razón. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que estamos en el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero él dijo eso y todos los jóvenes nos miramos y dijo, wow, que mucho sabe. Y yo, como sabía ya un poquito de Biblia, yo dije, pero es que eso es un disparate. Pues hoy vamos a hablar de ese tipo de enseñanza un poquito, donde es fácil ser engañado. Y el primer punto que quiero tocar, y va a ser fácil porque hoy vamos a tocar solamente 2 puntos. El primer punto que vamos a tocar es el peligro de la falsa enseñanza. Mire cómo dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios.
Esta es la dura verdad. Si eres un seguidor de Cristo y eres parte de una iglesia, no te sorprendas cuando alguien que ha profesado ser creyente decida darle la espalda a Cristo y alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. No te sorprendas si tú amas a Dios, si tú eres un discípulo de Cristo, en un momento dado a otro te encuentres con alguien que era tu pana, que era tu amigo, que era tu hermano, que era tu hermana, y ahora está en un ambiente que tú dices, pero ¿qué le pasó a fulano de tal? ¿Alguna vez has visto a alguien que era una persona bien decente, bien seria, bien responsable, y después lo ve sumergido en el alcohol, sumergido en las drogas, y tú dices, pero ¿qué le pasó a este? ¿Alguna vez has visto una persona que ha estado en la iglesia sirviéndole a Dios, creyéndole a Dios, aplaudiendo la verdad de Dios, y ahora está hablando disparates que contradice la verdad de Dios? Yo vengo a decirte que de acuerdo a la Biblia eso sucede y sucederá. Y Pablo dice que no te sorprenda cuando eso suceda. Al principio de su ministerio, cuando era muy joven, Billy Graham, que aunque ya falleció, a menos que usted haya vivido debajo de una piedra en este país, usted sabe quién era Billy Graham. Fue un evangelista que fue pastor a las naciones y pastor a múltiples presidentes. Y Billy Graham, cuando era joven, tenía un buen amigo llamado Charles Templeton. Y estos dos jóvenes compañeros en el ministerio, ellos viajaron el mundo entero hablando de Cristo en cruzadas. Eran dos jóvenes encendidos en fuego por Dios. De momento, Charles Templeton quiso aprender más y quiso crecer más, y eso es bueno. Y decidió ingresar a un seminario para obtener su maestría, Princeton University. Decidió ir a Princeton, y Princeton, aunque es una universidad de valores cristianos, hace años se convirtió en una institución de libertinaje. Por eso es que usted ve que en estos últimos tiempos hasta piquetes hicieron en contra de Israel. Eso es un disparate. Para uno que se llama cristiano decir estoy en contra de Israel, eso es un disparate. Eso no tiene nada que ver con política, eso tiene que ver con principios bíblicos. La Biblia nos manda a bendecir a Israel, a orar por Israel, a estar de parte de Israel. Así que si usted no cree en esto, métase en la Biblia. Entonces Charles Templeton empezó a ir al seminario para obtener su maestría y después de un semestre le escribe a Billy Graham y le dice: Billy, estamos 100 años atrasados en lo que estamos enseñando. Tenemos que ponernos al día. Y empezó a tratar de convencer a Billy Graham de los errores que Billy Graham tenía. ¿Alguna vez has experimentado algo así? Templeton, después de un tiempo, se convirtió en un agnóstico. Y no pasó mucho tiempo en que terminó siendo un ateo. El que predicaba en cruzadas grandes. El que oraba y gente se sanaba. El que hablaba de Cristo y vidas eran transformadas. Con Billy Graham. Ahora era un ateo. Porque empezó a escuchar doctrinas de demonios. A lo mejor usted conoce gente así. Yo conozco gente así. Yo conozco gente que se criaron conmigo, que se levantaron. Yo conozco gente que predicaron conmigo. Me da pena decirlo, pero yo conozco jóvenes que yo discipulé en esta iglesia y que hoy están totalmente atados por doctrinas de demonios. Por eso es que yo aconsejo a la juventud que se prepara para estudiar, y los estudios no son malos, pero tú tienes que tener un fundamento sobre dónde tú vas a construir. Antes de tú empezar a aceptar cuánto pensamiento, cuánto idea, cuánto filosofía viene, tú tienes que tener un fundamento. Y tú tienes que determinar si eso que está llegando a tu vida, con lo cual tú vas a construir,
cabe en el fundamento tuyo. Yo soy puertorriqueño y no lo niego. Y mi cultura es una cultura latina. Y yo llevo mucho tiempo en este país. Y usted no se imagina cuántas ideas y cuántos pensamientos han querido conectarse a quien yo soy. Pero al fin del día yo lo miro y yo digo, no, pero es que ese no soy yo. Yo soy latino. Ese no soy yo. Yo soy boricua. Usted no sabe cuántas veces mi esposa ha querido obligarme a que me guste la comida tailandés de ella. Y puede ser ricas para algunos, pero al fin del día, yo no voy a sustituir el sabor mío por el sabor de la cultura de ella. La valorizo, la aprecio, pero yo no voy a cambiar un patay por una alcapurria. Patay de Peter, ni nos dice mencionarlo. Pues tú tienes que saber cuál es tu fundamento. Tienes que saber quién eres tú. Y esto es especialmente para los jóvenes, porque mientras más ustedes crezcan, más cosas van a llegar a su vida, que ustedes van a tener que aprender a discernir y decir, eso está bien, eso está mal, eso cae, eso no cae, eso funciona, eso no funciona, en base a quien Dios te diseñó que tú eres. Porque cada uno de ustedes fue creado por Dios a su imagen y semejanza los creó. Por eso esta cultura dice que no se sabe quién es hombre y quién es mujer. Nosotros sabemos quién es un hombre y quién es una mujer. Esta cultura dice que el matrimonio es para todos. Nosotros sabemos que el matrimonio es para un hombre y para una mujer. Esto no es política, esta es la verdad que viene del cielo. Y la Biblia dice, no te sorprenda cuando eso suceda. Y no significa que la palabra de Dios falla cuando eso sucede. De hecho, la palabra de Dios se cumple cuando eso sucede. Ahora, tengo que decir esto rápidamente. Cuando dice que algunos se apartan de la fe, no significa que toda persona que se vuelve cristiano y son creyentes genuinos en Cristo. En muchos casos trata de personas que profesan tener fe, pero nunca tuvieron fe genuina. Y pudiera usted pensar que estoy interpretando esta idea en esto, pero déjeme mostrarle un versículo muy importante. 1 de Juan 2:19. Mira lo que dice este versículo de 1 de Juan 2:19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Cuando usted ve estas cosas, tiene que entender algo. Que no todo el que dice ser es. Y no todo el que muestra ser lo es. Hay mucha gente que se conectan a nosotros porque les gusta la música. Porque le cae bien el pastor. Porque le gusta la iglesia. O porque somos una iglesia crecida y quieren identificarse con una iglesia exitosa. Yo no sé todas las razones por las cuales la gente se conecta a nosotros. Pero esto es clave saber. Si una persona se aleja de la fe y nunca regresa. Y la palabra clave es nunca. Si una persona se aleja de la fe y nunca regresa, lo que eso significa es que en primer lugar nunca tuvo una fe genuina. Porque el que ha creído a Cristo Jesús de verdad y ha sido tocado por el poder transformador del Evangelio por medio del Espíritu Santo, por más lejos que se vaya, la gracia y el poder de Dios lo va a alcanzar y lo va a volver a traer. Vendrá ciego, vendrá cojo, vendrá tuerto,
Vendrá sin brazo, pero volverá. Por eso, si usted tiene un familiar, un hijo, una hija, un esposo, una esposa que un día disfrutó de esto y de verdad la obra de Dios se manifestó en él o en ella, mira, hermano, tenga fe de que Dios un día lo volverá a traer. Ahora, ¿vio lo que dijo Pablo? Dice Pablo que ellos, dedicándose a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. En otras palabras, la gente que se aleja se deja llevar por enseñanzas falsas. Ya sea de un predicador o de un profesor o de un libro, escuchando sobre filosofía o algún actor de Hollywood. Porque muchas veces les gusta más y prefieren escuchar más las voces de otros que las voces de Dios. ¿Cuántos son padres aquí? A usted no le pasa esto, usted no le revienta la cabeza, no le revienta el hígado, que usted le dice algo a su hijo 20 veces y viene un don nadie y le dice algo y se lo cree. Eso a mí me revienta el hígado. Tú eres la voz que bendice la vida de ellos. Tú eres la voz que los ama a ellos, porque nadie ama más a un hijo que un padre. Y viene alguien que no tiene ningún tipo de conexión a ellos y dice algo y abandonan todo lo que tú les has enseñado por ese disparatero. Pues por eso es que la gente se aleja de Dios. Porque en vez de estar en la casa de Dios, escuchando la voz que Dios le asignó, escuchando la voz que Dios determinó que era la voz de Él sobre su vida, están escuchando cuantas voces hay y prefieren prender el televisión y que le hable el predicador de allá de Texas, le hable el predicador de allá de California, le hable el predicador de Puerto Rico, le hable el predicador de Venezuela, en vez de escuchar la voz del predicador que Dios le dio aquí. Porque si tú estás aquí y estás sembrado aquí, es para que escuches la voz que sale de este altar. Y por más lindo que suenen las otras voces, esta es la voz que Dios te asignó. Ahora mire el versículo 2. Dice: por falta de sinceridad de los mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas. Y yo mire esta palabra cauterizada. Y le voy a tirar una palabra que es una palabra para mí de domingo. Porque cuando yo la leí la primera vez yo dije, pero ¿qué demonio quiere decir esa palabra? Pero estoy buscando esta palabra cauterizada y aparece como algo chamuscado. Yo no sé. Yo dije, pero ¿qué es eso chamuscado? En inglés, seared. Cuando usted chamusca o usted sear un trozo de carne. Usted sabe que usted, y disculpen los vegetarianos aquí, ¿ok? Y usted sabe que usted tiene un trozo de carne que está bien rojo, que está bien dorado, y usted quiere cocinarlo en el grill o quiere cocinarlo en el sartén, y usted lo primero que hace, usted lo quema por un lado, lo quema por el otro, y después empieza a cocinarlo. Los que saben de carne saben de eso, ¿verdad? Usted lo quema por un lado, lo quema por el otro, y entonces usted lo cocina determinando el grado que a usted le gusta. Pues cuando Pablo dice que tienen la conciencia cauterizada, están diciendo que tú has permitido que tu mente sea un pedazo de carne que lo sellaron por un lado, lo sellaron por el otro, y ahora como está sellado, no permite que penetre la verdad de Dios en tu vida. Hay gente que tiene su mente sellada. Y por más que Dios le quiera hablar, por más que Dios los quiera tocar, por más que Dios se le quiera revelar, como están sellados, no puede penetrar la verdad de Dios. Y esos son los hijos del diablo que andan por ahí con la mente sellada, enseñando doctrinas de demonios. Por eso no es bueno que te pase a la conciencia. Ahora Pablo no está hablando de las personas que se han alejado de Cristo. Él está hablando de los profesores que ellos siguen.
Y él dice, estos individuos son mentirosos cuyas conciencias están selladas, cauterizadas. En otras palabras, están tan sellados al Espíritu de Dios y a la verdad de Dios que ni siquiera se sienten mal. Y es posible que ni siquiera se den cuenta de lo equivocado que es su enseñanza. Le dije un par de semanas atrás que no confundas la confianza de alguien con la verdad. Porque hay gente que te van a hablar con tanta confianza y con tanta destreza que si tú no tienes cuidado, tú dices, wow, este tipo sabe lo que está diciendo. Este tipo, aquí está Mike. Mike es un amigo mío de muchos años y ahora su esposa, amén, son gente linda que yo quiero mucho y ahorita voy a hablar de ellos. Pero nosotros trabajamos en Celebration, ¿te acuerdas? Y había una señora que era una bruja. Ella era una astróloga. Para mí era una bruja. Pues ella le gustaba leer las palmas de las manos. Y le gustaba decir, hablarte. Y esa señora le dio conmigo. Buena gente ella. Buena gente ella. Como persona me agradaba mucho. Y yo trabajé un par de años ahí. Y ella siempre, Agustín, déjame hacerte un reading. Déjame hacerte un reading. Déjame hacerte un reading. Y yo le decía, es que yo no creo en eso. Me dice, no, pero es que déjame probarte. Yo no creo en eso. Y un día me dijo, Agustín, hazme un favor. Me dice, ¿qué? Me dice, háblame de tu fe. Y yo te hago un reading. Yo te leo. Está bien. Y me dijo, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? Yo le dije la fecha de mi nacimiento. Me dice, ¿a qué hora tú naciste? ¿Y qué rayos sé yo? Me dice, chequea en tu certificado de nacimiento y averigua a qué hora tú naciste. Y yo averiguo a la hora que yo nací. Y yo se la di. Me dice, ok, tal día, pues el martes yo te hago, martes o miércoles yo te hago un reading y tú me hablas a mí de tu fe. Pues ella, cuando llegamos, ella me dice, ¿me permite hacerlo yo primero? Y yo decía, usted lo primero. Esa mujer empezó a hablarme y ella me describió desde mi niñez hasta ese momento todo tipo de características. Me dice, Agustín, tú eres perfecto. Y yo, ¿de verdad? Me dice, sí, tú eres un Escorpio 100%. Me dice, son pocos los escorpios siempre los escorpios son un 25, un 30, un 60. Me dice, son pocos los escorpios. Tú eres 100% escorpio. Como escorpio tú eres perfecto. Mío, esto eres tú, así piensas tú, así reaccionas tú. A ti te gusta este tipo de comida, a ti te gusta este tipo de sazón. Y esta persona empezó a hablarme y me habló con tanta seguridad, me habló con tanta destreza y me habló, oiga bien, me habló bien competente. Que mientras ella me describía, se me paraban los pelos. Y decía, demonio, esta tipa sabe lo que está haciendo. Y déjeme decirle, si no es porque yo tengo a Cristo y porque conozco la verdad, la capacidad y la veracidad y la destreza de ella, me hubiese convencido. Pero ella cometió un error. Ella me dijo, yo te voy a hablar primero y después tú me vas a hablar. Y cuando me tocó a mí hablarle, yo saqué mi Biblia y yo empecé a llevarla a ella palabra por palabra en lo que la Biblia dice, hasta el punto que la llevé a un lugar donde le dije a ella, tú eres una bruja. Lo que en ti opera es un espíritu demoníaco. Y me dice, pero ¿cómo tú dices eso? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y estableció al hombre, le dio dones a los hombres. Y usted sabe que hay una línea bien finita entre un falso profeta y un brujo. Usted sabe que hay una línea bien finita entre uno que adivina y uno que discierne. Porque ambos están operando en un don.
Simplemente que uno está operando en un don siendo manejado por el diablo. Y el otro está operando en un don siendo manejado por Dios. Por eso es que hay tanta gente engañada. Porque si yo le digo a usted que usted va a ir a un sitio de esto y le van a leer la mano o le van a leer el horóscopo, y eso es mentira, lo engaño. Porque si es un brujo de verdad, si es un hijo del diablo de verdad, si es alguien que ha recibido un don del cielo y está totalmente perdido, si tú no tienes cuidado te engaña. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Hay maestros, hay líderes, hay personas que están operando en un don que un día Dios le dio, pero están usándolo para exaltar las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia de un don sacro a un don impío? Un don impío, todo lo que recibe lo lleva al corazón. Un don sacro, todo lo que recibe lo lleva al trono de Dios para darle gloria a Dios. Un don impío, su meta es hacer dinero. Un don sacro es darle gloria y honra a aquel que lo creó. Por eso es que la iglesia tiene que pararse ante la verdad de la palabra y la obra del Espíritu Santo para reprender al diablo y reprender todo aquello que viene del infierno para traer espíritus de engaño. Den un aplauso a Dios. Ahora aquí es donde se pone un poquito interesante, porque Pablo comienza a ser específico de cuál era la falsa enseñanza. Porque hasta ahora Pablo lo que está diciendo es que son unos hijos del diablo. Ahora él va a decir por qué son unos hijos del diablo. Mire cómo dice el versículo 3. Quienes prohíben el matrimonio y exigen la abstenencia de alimentos. Entonces esto es lo que estos maestros estaban enseñando. Que si realmente quieres ser espiritual y si realmente quieres ser piadoso, hay ciertas cosas de las que debes de atenerte. Por ejemplo, las personas espirituales no se casan. Las personas realmente espirituales evitan ciertos alimentos. Eso es lo que esta gente estaban enseñando. Que en la iglesia había dos grupos. Los santos y los no muy santos. Los santos no se casaban. Y los santos no comían todo tipo de alimentos. Los no muy santos pues se casaban y comían de todo. Yo caería en los no muy santos. Ahora, ¿dónde vino ese pensamiento? Gran parte vino realmente de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Porque si nos vamos a la escritura hebreas, en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, pues se le establecía al pueblo que no podían comer cierto tipo de comida. Y esto fue porque Dios estaba estableciendo un pueblo. Y Él quería llevarlos a un lugar donde fuesen distintos a los demás. Y la distinción pues era, en ese entonces pues era grande, era pesada en cuanto a los alimentos. Y gran parte pues de ese pensamiento venía de ahí. Pero esto es lo que creo que era más posible. Había una filosofía griega muy popular en aquel entonces que había comenzado cientos de años antes de que Jesús llegara y se llamó lo que se llama platonismo, basadas en enseñanzas de Platón, y luego desarrollada por muchos otros filósofos. Pero una de las ideas básicas del platonismo se llama dualismo. Y esto es lo que significa: el mundo está básicamente dividido en dos cosas. Hay cosas materiales y físicas que puedes tocar y hay cosas espirituales que no puedes tocar. Entonces esta cosa, este atril es parte del mundo físico. Esto es físico. Mis pensamientos, mi mente es espiritual. Así que yo soy parte, de acuerdo a Platón, de un mundo dual. No sé si están conmigo. Ahora bien, aquí está la parte clave. Esto es lo que enseñó el dualismo. La materia física es mala y la materia espiritual es buena. Eso enseñó el dualismo. Y por lo tanto, si realmente quieres ser espiritual, sabio, iluminado, lo que necesitas hacer es liberarte de estas cosas físicas groseras como la comida, el matrimonio, el sexo. Eso lo enseñó Platón. Que si tú querías tener un encuentro verdaderamente espiritual, tenías que desconectarte de todo para poder entrar en comunión. Quiero decir,
Eso es lo que la gente común encuentra satisfacción. Pero nosotros, las personas espirituales, estamos por encima de eso. Platón enseñaba eso. Entonces, cuanto más puedas desconectarte de esas cosas y puedes evitar ciertos alimentos y todo tipo de ayuno y negarte a casarte, y vas a demostrar que estabas por encima de los animales y por encima de los mortales que no aceptaban lo espiritual. Así que esa fue la enseñanza del platonismo y el dualismo. Y más tarde se convirtió en una religión llamada gnosticismo, basada en la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y tal vez estás pensando que tiene que ver todo eso con nosotros. Aquí está la conexión. Cada vez que alguien enseña que tu espiritualidad y tu piedad debe medirse por lo que evitas o te abstienes, estás recibiendo una enseñanza falsa. Todos los pentecostales tradicionales aquí se molestaron ya, ¿verdad? Todos los católicos aquí que tienen sus penitencias se ofendieron. Cada vez que alguien te enseña que tú tienes que dejar algo o tienes que abstenerte de algo, que dentro de la lógica humana tú dices, pero es que eso no tiene sentido. Estás recibiendo parte de una enseñanza falsa. Si eres una persona que te sientes culpable por disfrutar los placeres simples de la vida, tú has sido influenciado por enseñanzas falsas. Gary Thomas es un autor y su libro más reciente se llama Puro Placer. Y en el libro cita a otra autora llamada Karen Horney y ella habla de un cristiano que se siente culpable y no espiritual por tantas cosas. Escuche la descripción de esta pobre persona. Quiere irse de viaje y su voz interior le dice, no te lo mereces. O en otra situación, no tienes derecho a descansar, ni a ir al cine, ni a comprar nada, como un vestido que te gusta. En un sentido más general, las cosas buenas no son para ti. Y después de haber realizado un buen día de trabajo, estás cansado y quieres descansar. La voz dice simplemente eres un vago, no estás cansado nada. O no es eso pura complacencia. De esta manera nunca llegarás a ninguna parte y después de tanto ir y venir, se toma un descanso con la conciencia culpable y se obliga a seguir trabajando sin obtener ningún beneficio. ¿Conozco usted gente así? Mi mamá cuando pasa un día bueno y se ríe, dice, ay Dios mío, algo malo me va a pasar porque me he reído mucho hoy. Yo conozco gente que después que se comen un buen plato de comida, dicen, ay Dios mío, perdóname porque me lo disfruté demasiado. Hay cristianos que si usted presenta un show de comedia sano en la iglesia, se ofenden. Porque la iglesia no es un lugar para uno reírse. Por alguna razón no te has puesto tal presión espiritual sobre ti mismo. Y por eso no tienes ningún gozo en tu vida cristiana. Porque tu vida cristiana es una carga. Andas por el mundo con una cruz que no es la cruz de Cristo. Es la cruz del dualismo. Es la cruz del gnosticismo. Es la cruz de la falsa enseñanza. A la Biblia habla de esto en profundidad y en Colosenses capítulo 2. Déjeme leerle algunos versos aquí para que usted entienda esto. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a parecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombre. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Pablo está hablando de esta gente que se llaman cristianos, que lo único que hacen es decir que todo es malo, que todo es pecado,
Si esa es tu manera de acercarte a Dios, que todo se trata de reglas y la manera de agradar a Dios es abstenerse de cualquier cosa que sea placentera. Si esa es tu manera de acercarte y esto es lo que puedes prometer, tarde o temprano te resentirás. Tarde o temprano te quemarás. Porque si pretendes servirle a Dios simplemente con una carga de religiosidad y de que todo es malo, no vas a durar mucho tiempo. Terminarás apartado de Dios o terminarás resentido y amargado. Y usted no se imagina cuánta gente yo conozco que estaban en fuego y hoy están completamente perdidos. Porque un día se nos impuso una carga que no era sostenible y no era razonable. Pablo está hablando no de libertinaje, de una libertad que viene en Cristo. En Cristo podemos reír. En Cristo podemos soñar. En Cristo podemos volar. En Cristo podemos ser prósperos. En Cristo podemos estar saludables. En Cristo podemos vestir bien. En Cristo podemos disfrutar un matrimonio saludable. Porque todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros. Pero el problema es que como aceptamos la religión, pero no a Cristo, entonces recurrimos a excesos como la pornografía, como la forma secreta de tener placer, como pasar todo el tiempo tratando de disfrutar la vida en vez de tener balance. Porque nunca debiste basar tu vida espiritual en todas las cosas que te niegas a ti mismo. Mire, esto no estaba en mi bosquejo, pero yo escribí un libro que le titulé Navegando los Extremos. Porque yo me crié en un ambiente de extremos. Y yo creo que tengo una caja en la oficina. Y si alguien sabe dónde está la caja, busque la caja. Porque yo quiero hoy regalarle un libro a cualquiera que no tiene mi libro y decirle, llévate este libro y léelo. Para que aprenda que la vida, Dios no te escogió para que vivas en extremos. En esta cultura donde Timoteo se dirigía, esta iglesia, la gente enseñaba esta idea dualista y gnostista de las cosas físicas que son malas y que los apetitos y el placer físico no son espirituales. Y la gente escuchaba esa enseñanza y sonaba genial y sonaba tan profunda y estaban empezando a seguirlo. Y la tragedia era que estaban perdiendo la libertad de la gracia de Dios. Porque cuando tú aceptas doctrinas de demonios y doctrinas de error, estás perdiendo el favor, la gracia que Dios te quiere ofrecer. Y el último punto que quiero tocar es la libertad de la gracia. Leamos el versículo 3. Ellos decían que no podías casarse y te mandaban a abstenerte de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido a Dios. ¿Sabes cuál es la clave frase aquí? Dios creó. Los alimentos que los falsos maestros decían que no se pueden comer fueron alimentos que Dios creó. ¿Recuerdas en el Génesis capítulo 1 cuando Dios creó todas las cosas y dice, y todo lo que creó era bueno? Después, era bueno. Los falsos maestros decían que las cosas físicas son malas, no son espirituales. Y la palabra de Dios dice que las cosas físicas son buenas a quienes le vas a creer. Por eso nos lleva de regreso a la Escritura y dice, mira, es tan obvio, las cosas que Dios creó son buenas, la creación de Dios es buena. Y por cierto, Marcos 7:19, usted lo lee en su casa. Marcos 7:19 repite que todo lo que Dios creó, Dios lo declaró bueno. Él creó estas cosas buenas para que fuesen ¿qué? Recibidas con acción de gracias. Entonces,
Volverse más espiritual no significa que uno se despega de cada vez del mundo físico, sino que ve el mundo físico como un regalo de un padre amoroso. Cada vez que yo tengo un buen pedazo de lechón con un cuero bien tostado, los religiosos dicen que comer lechón es pecado. Los que son libres en Cristo ven el lechón con el cuero tostado y dicen: gloria a Dios. Los religiosos te ven bien vestido y dicen que eres orgulloso. Los salvos ven el vestido que se van a poner y dicen: gracias Dios porque un día me proveíste. Los religiosos dicen que si tienes un carro bueno es porque eres un ladrón. Los libres dicen: gracias Dios porque me has dado la capacidad de poder tener este carro. Lo llevo un poquito más allá. Los religiosos están casados y dicen: pasarla bien con mi doña, pasarla bien con mi don es un pecado. Y después de una noche de placer terminan de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Los salvos, los libres, después de una noche de placer terminan con una sonrisa de oreja a oreja diciéndole: gracias Dios porque me llevó donde tenía que llevarme. Usted ve la diferencia. En Cristo Jesús, el placer no es pecado. El placer dentro del contexto correcto es una bendición. Ahora el problema es si tú te crees que la vida depende solamente de ropa, estás mal. Si tú te crees que la vida es todo comer todo el tiempo, estás mal. Si tú te crees que la vida es carro, casa, dinero y cuenta en el banco, estás mal. Si tú te crees que la vida es todo comer, eso es glotonería y estás en pecado. Hay un orden establecido por Dios dentro del cual tú debes disfrutar la vida. Si tú no estás casada, si tú no estás casado, el sexo es pecado porque es adulterio o es fornicación. Si tú comiste y ya te llenaste y sigues comiendo, entonces es pecado porque es glotonería. Si tú tienes para vestir e insistes que lo único que quieres es más y más y más, pues entonces eso es vanidad. Hay un contexto donde nosotros podemos operar. Cuando digo que la creación de Dios es buena y está destinada a ser disfrutada, no significa que todo sea bueno en todos los contextos. Pero en el contexto correcto, Dios quiere que tú disfrutes la vida y que seas profundamente agradecido por lo bueno que Él es. O dale un aplauso a Dios. Mire cómo dice el verso 4. Porque todo, diga conmigo todo. Todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracia, pues es santificado por medio de la palabra de Dios. El falso maestro diría: necesitas crecer y elevarte por encima de esos placeres físicos. Y la Biblia dice que esos simples regalos de Dios lo que pueden profundizar nuestro aprecio por Él. Porque si yo estoy descalzo, estoy llorando porque estoy descalzo. Pero si tengo zapatos, le doy gracias a Dios porque me dio zapatos. Si yo estoy pelado, estoy orando para que Dios me supla. Pero cuando tengo un par de pesos en el banco, le estoy dando gracias a Dios porque Él me ha bendecido. Mire, hubo un tiempo que yo no podía pagarle un limber a mi familia. Hubo un tiempo que yo no podía comprarle ropas cómodas a mis hijos. Y buscaba cuanto especial había. Esos fueron días difíciles y días fuertes. Hoy, cada uno de mis hijos tiene su propia casa.
Hoy cada uno de mis hijos son independientes. Y hoy, una vez al año, yo puedo rentar una casa que para muchos consideren una mansión, y me voy para la playa con todos mis hijos. Y entre hijos y sus esposos y esposas y nietos somos 23. Y yo puedo pagar esas vacaciones. Y aquí está mi esposa de testigo. Yo entro a esa casa cuando rentamos una casa diferente. Y cuando voy a esa casa, mis nietos entran y dicen, wow, we're rich, we're millionaires, somos millonarios, ¿verdad? Entran y empiezan a debatir entre ellos. Grandpa's rich, grandpa has money, abuelo tiene chavo. Y empiezan a discutir. Y mientras ellos están hablando, aquí está mi esposa de testigo. Yo estoy en el cuarto que me toca a mí dormir esa semana, de rodillas llorando, diciéndole a Dios, gracias Dios, porque me has dado el privilegio de bendecir mi familia y disfrutarlos a ellos en esta vida mientras estoy aquí con ellos y mientras tengo la fuerza y la capacidad de disfrutarlo. Y estoy toda la semana en acción de gracias. Hay gente que no puede disfrutar lo que Dios le ha dado por un espíritu de religión. Cuando te comes una buena comida, cuando ves una buena película, cuando te vas de vacaciones, puedes sentir el placer de Dios en tu vida. Cuando te ríes, puedes sentir el placer de Dios. Puedes reconocer cuánto Dios te ama. No porque tú lo mereces, no porque yo lo merezco, no porque eres perfecto, ni yo soy perfecto. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él me reconcilió con Dios. Y al reconciliarme con Dios, todo lo bueno de Dios se conectó a mi vida. Y es ahí donde está toda mi fe. No sé ustedes, pero es bueno sentirse amado por Dios. Es bueno saber que por más errores que tú cometiste, Dios te perdonó. Por más malo que tú fuiste, Dios te aceptó. Esa es mi verdad. Yo me veo y yo digo, qué bueno tú has sido conmigo, Dios. Si usted conociera mi historia completa y usted conociera de las profundidades de donde Dios me sacó, y usted conociera a todo lo que yo he sido expuesto en la vida, o porque ustedes ven el producto casi terminado, pero no todos ven la historia. Yo he caminado, como dice la Biblia, por el valle de sombras de muerte. Yo he vivido escasez en mi vida. Hubo un tiempo que mis hijos se escondían por el carro que yo manejaba. Me decían, papi, déjanos aquí, porque no querían que yo los dejara en la escuela, porque el carro hacía más ruido y botaba más humo y hacía más explosiones. Yo tenía un carro convertible a la brava. Sí, porque estaba tan lleno de tanto mojo la capota que fue más fácil cortarle la capota. Y con una sierra de esas eléctricas le cortamos la capota. ¿Te acuerdas, Nilda? Y le cortamos la capota y entonces era un carro convertible a la brava. Usted no ha visto. Los que estamos aquí cuando empezamos, nosotros dimos culto aquí en el polvo de este piso de cemento sucio. Nosotros dimos culto aquí con estas paredes que lo que eran latas con boquetes, ¿verdad? Que se veía la parte de afuera. Nosotros dimos culto aquí donde poníamos las sillas plásticas para el culto. Y cuando se acababa el culto teníamos que doblarlas y sacarlas todas para entonces volver a limpiar, para volver a trabajar aquí. Oh, usted ve lo que está pasando ahora, pero usted no conoce la historia completa. Entonces usted cree que ahora yo voy a estar en ayuno y yo voy a estar en luto y yo voy a estar en silicio
todo el tiempo, porque eso me hace más espiritual. El ayuno es importante. La oración es esencial. Pero si tú determinas que tu vida tiene que ser eso todo el tiempo para acercarte a Dios y privarte de todo lo que Dios te ofrece, tú eres un religioso legalista. Y tarde que temprano te vas a quemar. Y vas a terminar o amargado en la iglesia, y ninguna iglesia te va a gustar. Por eso es que hay gente que ahora ninguna iglesia le gusta, porque todas las iglesias están mal o perdido en el mundo. Y Pablo dice: no sigas esos espíritus de demonio. Yo me sigo comiendo mi cuajito guisado con guineíto. Yo me sigo comiendo mi ensalada de marisco. Yo me sigo comiendo mi lechón. Y lo hago ahora con medida, porque usted sabe, ya no es lo mismo de... ¿Verdad, Mara? No es lo mismo de 50 años atrás. Ya no nos recuperamos igual. Porque ahora con medida. Pero cada vez que yo me río, cada vez que yo sueño, cada vez que yo visto, cada vez que yo bailo, cada vez que veo una película, cada vez que disfruto la intimidad de mi hogar, ya no soy culpable, soy libre y doy gracias. Si estás solo y estás sola, mire, yo admiro aquí a Sheila. Sheila está ahí. Yo admiro a Sheila, a Génesis, a Berenice, a Elizabeth. Esas muchachas son solteras todas. Y yo las admiro. Esas muchachas no paran la pata. Se pasan, un día están allá en Jurutungo Viejo, otros están por ahí, están en Europa, están en Nueva York, están en New Orleans, están muchachas, pero eso es bueno, porque ya están disfrutando los beneficios de su soltería. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo aquí tengo unas parejas que cada rato usted los ve y están posteando: estoy en Grecia, estoy acá y estoy haciendo. Y yo les digo a ellos: cuando yo sea grande, yo quiero ser como ustedes. Eso es bueno. Nada de eso es malo. Siempre que todo eso se haga en orden. Y se haga, te sientas a darle gracias a Dios por tu comida. Cuando llegas a tu casa, si eres dueño de tu casa, te paras al frente de tu vecindario y le dices: Dios, gracias porque esto me lo diste tú. Cuando te montas en el aire y tienes aire acondicionado, wow, yo tengo aire acondicionado. Sean honestos conmigo. ¿Cuántos jíbaros o campesinos aquí miran hacia atrás y dicen: wow, este jíbaro, este campesino en este carro con aire acondicionado? Cuando usted lo que guiaba, si usted es como yo guiaba un Volky que tenía un roto por debajo, y cuando llovía, el que estaba sentado atrás se mojaba. Una vez le di pon a la hermana de ella. Nilde y yo nos conocemos desde que somos jovencitos, y la hermana de ella viene y me dice: ¿me puedes dar pon? Y yo dije: claro que sí. Y el Volky que yo tenía, pues tenía un roto. Número uno, no tenía un asiento en el frente porque estaba todo lleno de mojo eso. Y yo cogí, saqué el asiento y parecía una limusina, y le puse una tabla y le robé a mi mamá esas alfombras de baño. Pues le robé la alfombra del baño a mami y lo puse encima de la tabla para tapar la tabla, porque no tenía chavo para comprar nada. Y la hermana de ella me dijo: ¿me puedes dar pon? Y después te doy pon seguro. Y estaba lloviendo. Y yo voy en mi carrito y la llevé al trabajo. Y cuando llego al trabajo, llegué aquí. Y cuando la miro para atrás, ella estaba ensopada de arriba abajo. Porque cuanto bache de agua había, se metió. Y ella no decía nada. Y cuando llegó, estaba ensopada de arriba abajo. Y ella me miró: por mi madre.
You are a loser y yo no vuelvo a montarme contigo jamás. Y yo, pero mira qué maceta después que le di el raíz. ¿Usted se cree que ahora, después de yo haber vivido eso, y júzgueme usted como usted quiera juzgarme, usted se cree ahora, después de yo haber vivido todo eso, yo me monto en el BMW que yo tengo y yo me voy a avergonzar y voy a pedir perdón por los religiosos que me miran y me juzgan y dicen, se está robando los chavos de la iglesia? Esos son los hijos del diablo que oyen doctrinas de demonios. Porque el que conoce a uno dice, este ha viajado mucho para llegar donde está. Y por lo tanto, ahora yo me monto y no me acuerdo del volky. Me acuerdo de Dios que pagó el precio en la cruz para mi disfrute. Yo te invito a estar de pie.